Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es, fíjense, el episodio número 154 de La Fosa Escéptica, hoy que es domingo 4 de julio. Ya desde ahora vamos a empezar a decir la fecha, porque luego también es como una referencia para los que nos están escuchando, decir, este ya lo oí, este no lo he oído, este es del 4, este es del 5, este es del 8, porque muchas veces dices, bueno, es el episodio 154, pero ¿cuándo fue puesto a las órdenes del escucha, ¿no? Y bueno, quiero saludar antes que nada a mi amigo Carlos Luna, que ya se encuentra aquí presto, listo, y si nos tardamos, quiero decir que Carlos Luna nos tardamos en entrar a esta fosa escéptica porque me estaba facilitando, otorgando, regalando la receta del yakimeshi. ¿Qué pasó, Carlos Luna? ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Un saludo fuerte para todos los escuchas de La Fosa Escéptica. Pues nada, aquí compartiendo la comida y viendo qué recetas podíamos darnos unos a otros. Sí. Porque para los que no lo sepan, Alfonso hoy comió riquísimo, ¿eh? Me hice una, ¿cómo se llama? Una pizza. Sé hacer pizzas y la gente que las ha probado dice que me quedan bien, pero hacía muchísimo que no la hacía. Entonces hoy mi mujer me dijo, oye, ¿por qué no hacemos pizza? Y eso de hacemos me sonó como a multitud. Pero me quedó bien sabrosa, man. Hicimos hawaiana, la mitad hawaiana y la mitad de jamón serrano con champiñoncitos. Y estuvo buena porque yo hago la masa, yo hago la salsa, hago todo el rollo. Y no, sí oye, ¿brindaste hoy? Hoy no, es que antier vino mi hermano de la Ciudad de México. Y el mismo viernes ya le andábamos metiendo al tequila. Y luego ayer también todavía hicimos un cóctel que me quedó, la verdad, bien bueno. De camarón con caracol y abulón. Uy, qué rico. Y nos echamos lo que seguía del tequila y unas cervezas. Y hoy dije, no, hoy no. Eso es mejor que el Viagra. Sí, dicen con un camarón que me salga bueno, man. Ya no pido más. Y quiero saludar afectuosamente a toda la multitud de gente que se está anexando aquí al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica, igualmente al grupo de Telegram, que ya somos como 60 ahí, ¿verdad? Sí, aumentamos. Qué bueno, me da gusto que más gente se una a estas ideas y que esté dispuesta a platicarlo y a conversarlo. Pues hoy vamos a hablar, mi estimado Carlos Luna, si no tienes otra sugerencia, vamos a hablar del poder de elección, qué es, cómo es y cómo se relaciona esto con los dioses, y vamos a ver un poquito de cómo el ser humano ha creado estos dioses y por qué era necesario
crear estos dioses. Ok, fascinante. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, pues vamos a empezar un minutito de musiquita y ya le empezamos con este tema. Hoy pide remedios a la audiencia, a ver qué te dice. Oigan, ya estamos aquí otra vez con la fosa escéptica y quiero antes que otra cosa, sí, porque voy a pedir recetas para las agruras, porque después de tanto tequila y tanto exceso, híjole, el estómago sí reclama bien duro, ¿eh? Quiero felicitar muy afectuosamente a nuestro amigo de Uruguay, Pablo Llorens, que me acabas de decir que está cumpliendo años, ¿no? Sí, lo vi en el grupo, le mando una gran felicitación y sí, me aventé un brindis por él. A su salud. Tú también, Pedro. También, ni modo. Ya la receta será para los dos, para quitar las agruras. Dice Carla, hola amigos de la fosa, pasen las recetas. Él me estaba diciendo, fíjate Carla, Carlos, que ¿cuál es el secreto para hacer un buen yakimeshi? Bueno, es que lo vi, yo había hecho muchos yakimeshi, pero nunca me salían como los probaba en los lugares. Así que el único secreto es hacer un pequeño como aderezo, con una cebolla, 4 ajos y tantita... se me fue el nombre. Jengibre. Con tantito jengibre picado en agua, se licúa, y ya una vez que está preparado el arroz, las verduras y la carne, nada más se le vierte encima y se revuelve. Y ese es el que le da el sabor característico. Ándale. Ricardo de la Peña, que el desgraciado mendigo, porque sí tengo que decirlo, es que está en Cancún desde hace un rato y se va a quedar un ratote allá. Y sí da harta envidia, ¿a poco no? Bastante. Bueno, mira, mi estimado Carlos, amigos de la fosa escéptica, para muchas personas el problema no es si Dios existe o no, sino por qué tantas personas son religiosas. Tan solo desde el año 2000, fíjate, este es un dato que muy pocas personas saben, el 43% de las guerras han sido de naturaleza religiosa. Y si nos remontamos al pasado, es peor aún. Martín Lutero solía decir que los judíos eran una camada de víboras. Y aunque el odio entre diferentes tribus evoluciona, ese que surge de creencias y dogmas se transforma en horror y muerte de inocentes cuya única culpa es no creer ni obedecer la misma magia. No deja de sorprender lo insidiosa que puede ser la religión. No es lo mismo cometer un crimen para comer, para proteger a los nuestros, ¿verdad? No obstante, estamos hablando de personajes imaginarios. Si pensamos en sus orígenes, 2 palabras navegan primero entre las neuronas: control y poder. Pero es mucho más que eso, mucho más, especialmente por el hecho de que tenemos un planeta repleto de religiosos, creyentes empobrecidos o ajenos a cualquier ganancia a través de la religión, excepto la que le otorga el hecho de creer. ¿Sí o no? ¿Sabes? Aquí me viene la duda mística. ¿Es la religión un invento del hombre? ¿O es el hombre un invento de la religión, como ellos asumen? Creo que desde el punto de vista ateo, la respuesta sería: ¿es la religión un invento del hombre? Sí. Pero entonces, al ser un invento del hombre, también es la justificación del hombre para segregar, para cometer racismo, también lo es para cometer actos buenos en otros lados, para tener una moral, pero la religión se ha vuelto como un instrumento que maneja la persona a cargo para cumplir sus medios. Pues sí, y fíjate... Bueno, más bien, para cumplir sus fines, ¿no? A través de esos medios. Y fíjate que debido a la existencia de miles de millones de personas así,
otras palabras hacen su entrada. El dúo obvio es en la evolución de un animal, biología y educación. Ya lo hemos dicho antes en estas fosas escépticas, tenemos un cerebro creyente porque era necesario. De hecho, las necesidades tanto últimamente ególatras como inútilmente inútiles, valga la redundancia, conforman algunos de los espacios en blanco de ese mapa sobre la humanidad creyente. Sabemos que los seres humanos hacen cualquier cosa para sobrevivir y suplir sus necesidades, desde las más básicas hasta las insoportablemente crueles. Albergamos creencias porque nos ayudan a sobrevivir. Muchas veces necesitamos creer, pues no tenemos explicación de lo que experimentamos en el momento. De hecho, el ser humano se ha pasado la mayor parte de su existencia sin saber, ni siquiera sabíamos sobre los gérmenes y su papel en las enfermedades hasta el siglo XIX. Durante todos estos milenios, los cerebros de esta raza homínida necesitaban inferir lo que ocurría, pues nadie tenía una explicación al respecto. Además, muchos de los eventos que ocurrían eran realmente misteriosos, enigmáticos, y mucho más importante, pues podían llevarte a la muerte. Creer tiene sus ventajas. Por eso hemos mantenido esa acción. Por eso la vemos cambiar, adaptándose a nuestras culturas, creciendo con el conocimiento y ayudándonos en nuestras interacciones sociales. El ser primitivo, Carlos, tenía por necesidad que creer. Pues es que si no, no había otra forma de sobrevivir o de seguir adelante. Quizá no de sobrevivir, pero al ver un rayo, quizá tenía tanto miedo que no vuelve a salir de su cueva. Entonces esta forma de creencia le ayudó a salir, a continuar, a creer en algo más allá de él para poder alcanzar su meta. Es bastante interesante, me llama mucho la atención, pero como lo mencionas, ya no es necesario. El problema está, ¿cuándo dejaremos de creer? Bueno, es que formamos nuestras creencias por una variedad de razones subjetivas, personales, emocionales y psicológicas, en el contexto de ambientes creados por familiares, amigos, colegas, la cultura y la sociedad en general. Después de formar nuestras creencias, entonces las defendemos, las justificamos y las racionalizamos con una serie de documentaciones intelectuales, argumentos convincentes y explicaciones racionales. Primero están las creencias, después le siguen sus explicaciones. El cerebro es el motor. A partir de datos sensoriales que fluyen de forma natural a través de los sentidos, comienza entonces a buscar y encontrar patrones. Luego infunde esos patrones con significado. Es lo que ha sido conocido, Carlos, como patronicidad y agenticidad. A lo mejor De hecho, había experimentos de palomas que buscaban un patrón. Casi todas las mentes están hechas para buscar patrones. Sí. Y creo que estos patrones nos han jugado muy mal ya hoy en día. Y estamos buscando, como no podemos encontrar el patrón exacto, le inventamos. Ante la ignorancia del patrón, inventamos algo que ajuste en todos los patrones. Y qué vieja confiable más grande que fue Dios o la religión. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos aquellos primeros homínidos intentando sobrevivir en ese despiadado ambiente que puede ser la naturaleza. Nuestras neuronas nos proveen con la capacidad de encontrar patrones significativos en cualquier lugar, en nubes, paredes. De hecho, vemos caras en todos lados. Es una tendencia cuya explicación original era la supervivencia, y creer es parte de ello. Es mucho mejor echarte a correr porque pensaste ver una cara entre la maleza que no creer que haya sido una cara y quedarte tranquilo mientras la bestia te devora o el enemigo te acribilla. Claro. Así comienza el proceso de otorgar, más allá de lo básico, otros datos significativos a la alucinación, datos que nada tienen que ver con el fenómeno. O sea que veo a la Virgen en orines porque es un mecanismo de supervivencia. No, me imagino que es por una especie de como de herencia genética, ¿no? A este acto de buscar patrones en cualquier cosa que vemos y que no nos explicamos, ¿no? Sí, es bastante interesante. Me llama mucho la atención. Porque ya no necesitamos esa supervivencia. Y luego,
por otro lado, tenemos que pensar que estos homínidos antiguos, ¿verdad?, eran guiados básicamente por instintos, carecían de cualquier información más allá de lo básico para su supervivencia y reproducción. Solo el tiempo, es decir, la experiencia, les otorgaría el suficiente poder neuronal para descubrir genes y nanopartículas. Para ello tendrían que pasar millones de años. Por lo tanto, aquellos primeros ancestros pensaron que los extraños fenómenos para los que no tenían explicación, a lo mejor eran el resultado del trabajo de seres superiores que se encargaban de todo el proceso. Shermer le llama agenticidad, la tendencia de otorgar intención a los patrones y asumir que un ejecutante se encarga de todo. Mira, esto podría a lo mejor explicar por qué las religiones empiezan politeístas. Porque al tratar de encontrar un patrón en un acto particular, ¿no? Por ejemplo, el trueno. Thor es el que lo invoca a través de su martillo, pero es muy particular. Entonces, Thor no podía ser el rey de las mareas, porque él estaba enfocado en algo. Entonces había que inventar otra deidad que cubriera las mareas, pero el de las mareas no podía ser el dios de la muerte. Entonces había que inventar otra deidad que cubriera la muerte. Y Exacto. así supongo que sucesivamente hasta que los forjamos en uno. Tenían que tener un catálogo extenso de dioses que cubriera todas estas cuestiones que el ser humano no conocía, ¿no? Claro. El proceso de la cosecha, el proceso de plantar, el proceso de mirar al cielo, el proceso de tratar de explicarte todas las cosas naturales que en ese entonces no se sabía cuál era el origen, ¿no? Y esto hace que la gama de dioses haya sido... Bueno, y también cuándo ir a la guerra, o por qué se enfermaban, o por qué morían, ¿no? ¿No? Y creo que entre todo este panteón de dioses, creo que el hecho natural más significativo para el hombre es el sol. El sol, no importa en qué edad, creo que todos podemos notar que es la base de la vida. Sin él no habría luz, las cosechas no crecerían, no tendríamos calor. Creo que de inmediato se identifica como la deidad superior. Ajá. Por casi cualquier religión. Claro. Eso nos puede explicar una pequeña porción de la biología de las creencias. La genética y la neurociencia, por supuesto, podrían añadir muchos detalles más, algunos de ellos aún desconocidos. La impaciencia del homínido humano, el deseo de sentirse superior tanto intelectual como físicamente, el egoísmo, el placer, la comodidad, el optimismo desmedido, la urgencia por protección, la obligación de morir, y otras emociones y sentimientos forman parte de las necesidades que mantienen las creencias firmes. La cultura es uno de los pilares del aspecto educativo y ambiental de la naturaleza de las creencias. La creencia religiosa está ajustada a las sociedades. Después de la familia, la sociedad es su fiel ejecutora. Tu familia puede darte una creencia distinta a la que profesa tu sociedad, pero el grupo con el que mantengas interacción en esos primeros años de maduración también puede influenciarte. Por eso es tan difícil encontrar hoy en día en culturas sumamente religiosas agnósticos y ateos. Son minorías e influencias, y estos a su vez influencian nada más a minorías. No, hasta la fecha. Uh-huh. Hasta la fecha es una minoría grande, pero esto me deja una pregunta que a lo mejor no nos gustará, bueno, pero en otro modo a lo mejor sí. Entonces, ¿es gracias a la religión que somos lo que somos? Híjole. Y me refiero a la vieja religión, no hablo de la religión ya de humanos más políticos, ¿no? De hace 6,000 años, Uh-huh. sino la religión de hace 50,000 años. ¿Y qué tal si tratamos de contestarnos esa pregunta? Pues ahorita que regresemos aquí a la fosa, ¿no? Me parece perfecto. Va, ahorita regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Y ya regresamos aquí a la fosa escéptica. Mi estimado Carlos, los dioses, sin embargo, no solo sirven para los que creen en ellos, sino para los que se han otorgado el derecho a la comunicación directa con la deidad en turno. Uy, la crema innata de la sociedad. Convirtiendo el proceso sobrenatural en un negocio para nada mágico. Los conocemos bajo diferentes nombres, pero es el mismo brujo o chamán de siempre. Ese que pensó, ¿sabes qué? Creo que me iría bien, económicamente, si afirmo tener una línea directa con los dioses. Hoy, para cada religión existe una jerarquía humana que, de acuerdo con ellos mismos, tienen más cercanía con estos seres superiores e invisibles. Estas personas son el gobierno de las deidades, los mediadores entre el mundo sobrenatural y el natural. Cada uno tiene su propio nombre de acuerdo con el cargo que ejerza y en el grupo que lo haga, ¿no? Los cristianos tienen miles de jerarquías distintas, muy embrolladas, ¿no? Y no todos responden a las órdenes, y no todos responden a las órdenes de un líder. De la misma forma ocurre con otras creencias. El planeta completo es manejado así. Creencias para controlar el sexo, la conducta, la reproducción, las donaciones y finalmente el poder, ¿no? Claro. Fíjate que me queda, todas estas personas, imagino que en la antigüedad, ya hablo de una antigüedad más lejana que lo que llamamos historia, sino en la prehistoria, siempre existieron estos chamanes y creo que siempre estaban bajo el influjo de algún tipo de droga o algo que alterara sus sentidos. Ya hoy en día ya se lo quitaron, porque entonces ya nadie les creería, ¿no? Ahora sí sería un rotundo no. O alguien, pero antes era normal. O alguien los invitaba a un viaje de ayahuasca, ¿no? También, pues mira, para que veas, no ha cambiado. Pero siempre ha habido este tipo de personajes que se autoproclaman mediadores entre el dios en turno y la sociedad. Y siempre han sido la clase favorecida. Y siempre Y siempre se favorecen de la sociedad. Martín Lutero aprueba tu comentario. La tribu, entonces podríamos definir, la tribu ha crecido, la tribu sabe más, pero sigue siendo la misma tribu. Exactamente. Creo yo que alguien se quería colocar en ese lugar. Creo que en un principio estos chamanes sí eran sinceros. ¿Por qué? Porque estaban bajo el efecto de las drogas o algo que alteraba su conciencia. Pero ellos no sabían sobre conciencia, ni sobre alteraciones, ni sobre nada. Entonces creo que lo hacían, creían que sí hablaban con algún dios, que en ese viaje astral llegaron a algún lugar, pero después como que eso se fue perdiendo. Y de repente, pues mucha gente aprovechada vio que ese lugar obtenía beneficios y lo único que tenía que hacer era decir que su perro le habló, o que había sido elegido, que tenía algún milagro para comprobar que había llamado magia literalmente antigua. Pongamos un ejemplo. John Smith con los mormones. Él dice que el ángel fulanito se le apareció a él precisamente y que le dio unas tablas de oro y un libro para traducirlas y que después se le perdieron. Él se autoproclamó mediador, ¿no? No, él es la reencarnación de Jesucristo. Uh-huh. O sea, no solo es profeta mayor. Sí, claro. Todas esas personas tienen que tener una jerarquía muchísimo más elevada que el común de la gente. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Que son ellos los que nos interpretan la religión. Sí, claro. En la que sea. Uh-huh. Son estos iluminados, estos sabios. Hoy en los católicos están los versados en filosofía y en teología. En teología para poder explicar, porque ahora ya resulta que para negar a Dios tienes que saber de filosofía y todas estas cosas de teología, porque ahí se demuestra claramente en una locura total de la retórica. Según estas personas iluminadas, para ser ateo necesitas ser un experto en un montón de disciplinas: biología, genética, astronomía. Sí, ya no basta las ciencias exactas. No, tienes que ser un experto en todo, ¿verdad? Algunos millones de años no es poco tiempo. Algunos dicen 7, otros 6. A lo mejor fueron más. Desde entonces, este tipo de homínido primitivo inició la secuencia hacia el humano.
poblando el camino con distintos tipos de homínidos. Millones de años transitando por el planeta, aprendiendo de su naturaleza. Cómo explotarla para promover la supervivencia de los míos, cómo usarla para vivir mejor, qué hacer para protegerme de este estado donde la putrefacción del animal es el término. Millones de años, Carlos. Aún así, en este mismo siglo, casi la mitad de las guerras han sido originadas por creencias, ideas abstractas para las que nadie tiene evidencias, seres y monstruos sobrenaturales que no dejan rastros de su presencia por ningún lado. Todavía, en este siglo, individuos son perseguidos por una promesa de muerte por el solo hecho de ofender a una de estas deidades invisibles con su arte. En algunos lugares es imposible decir lo que piensas si es distinto a lo que piensa la sociedad. Es blasfemia. Así llaman al horrendo absurdo en pleno siglo XXI. Horrible. Y muy triste. ¿Sabes? Me quedo con la idea de que todas estas personas que afirman hablar, tener visiones o cualquier cosa, cualquier tipo de comunicación directa con las deidades, no están haciendo otra cosa más que engañar. ¿Cómo lo sé? Por la misma idea que menciona Bill Manner. Porque tú no tienes esa clase de poderes. Yo no los tengo. Nadie los tiene. Sí. Pertenecemos al género humano. Y no tenemos esa clase de poderes. Pero el problema no es que nos engañen. El problema es que llenan esos huecos de la religión con sus propios vicios. Con sus propias ideas. Bill Mahler decía, corro el riesgo de no hacerlo textualmente, pero porque lo digo de memoria, y mi memoria realmente no está en su mejor momento. Pero Bill Mahler decía, ¿sabes por qué aseguro que Dios no habla contigo? Porque no lo hace conmigo. Y claro, yo no veo ninguna diferencia entre ti y yo. Claro, no, y no existe, o sea, no porque no creamos que pueda haber gente que haga las cosas mejores, sino porque simplemente eso no es un atributo humano. Uh-huh. Y al decir que no es un atributo humano, me refiero a que no hay un órgano con el que podamos percibirlo. No funciona así. O sea, tenemos que tener un órgano para poder percibir o poder ejecutar cierta acción. Y ellos siguen siendo humanos como nosotros. Pero pensar diferente siempre ha sido perseguido. Por eso se hizo tan famoso eso del closet. Aun cuando tu plaga es pensar distinto a los demás, cuando tu crimen es blasfemar ideas. Permanecer en el armario abstracto del diferente es mucho mejor que exponerse a las críticas y el rechazo de los demás. Pero como en todo, es un arma de doble filo. El armario te protege a los tuyos, a veces a ti mismo de los tuyos, pero no hace nada a favor de la idea por la que te escondes. Por el contrario, la mantiene escondida, protegiendo así a los que no la entienden ni son capaces de aceptarla, y arrebatando su poder de contagiar a otros cerebros con variedad, con una forma distinta de pensar. Realmente los armarios nos protegen. O más bien dicho, los armarios, los closets, no protegen, solo disminuyen la capacidad social para creer. Dicho de otra forma, cuesta mucho trabajo, o al menos a mí al principio, decir soy ateo. Hay una especie de suicidio social, de suicidio familiar, cuando uno se convierte ateo y la familia o los amigos son creyentes. Sí. Porque lejos de cultivar esa tolerancia, la realidad es que las religiones tienden a que cualquiera que esté fuera de su control es lo peor que puede existir. Y no hablo solo de la religión católica. En Grecia, Roma, ser ateo era un crimen. Sí. O sea, esto no ha cambiado, esto ha pasado por todas las religiones a lo largo de toda la humanidad. Primero, si no estás conmigo, eres mi enemigo. Primero te ven raro y luego te discriminan, te rechazan, te aíslan, te sacan,
de la vida social supuestamente de los demás religiosos, ¿no? Eres discriminado desde que te eligen para el fútbol. ¿Quién va a jugar en mi equipo? Sí. Si antes te elegían y luego dijiste soy ateo, de verdad sí existe un pequeño cambio, aunque no lo noten. Pero esos pequeños cambios lo están en todo. Por eso mucha gente no quiere salir del closet. Aunque bueno, pues, es una cuestión de decir quién soy yo y reconocer lo que tienes y salir. Y a quien le guste, bien. Y a quien no le guste, pues también. No puedes cambiar a las personas, pero sí puedes cambiar tú. Y creo que la idea es salir y decir lo que piensas. Obviamente en el lugar adecuado, no se trata de ir a hacer un choque o a enfrentar a la religión, meterse a la mitad de la iglesia y a la hora de la Eucaristía, pues no sé, subirse en el altar y patear el cádiz y gritar Dios no existe. Digo, hay que tener conciencia y los límites, lo que no hay que permitir es ser controlado por ella. Eso me recuerda una frase que leí no sé dónde que decía, tú puedes pensar lo que quieras, pero también tienes que aceptar la responsabilidad y las consecuencias de lo que estás pensando. Claro. Bueno, mira, si quieres vamos a ponernos más, ya nos estamos poniendo densos, mi estimado Carlos, pero no lo suficiente. Vamos a hacer una pausa para agarrar, como para masticar esto. La fe en la incredulidad elimina el concepto de fe. Oh. Y te propongo una idea que okay, viene siendo tomar la apuesta de Pascal, pero a la inversa. Fantástico, vamos a ver. Es interesante como experimento. Órale, pues entonces, ahorita regresamos. No se vayan y pónganse densos, ¿eh? Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica. Bueno, regresamos Carlos Luna y un servidor aquí a La Fosa Escéptica en el episodio 154. Bueno, ahí te va, mi estimado Carlos, amigos. A ver, te escucho. Esto es algo como que escribí como una confesión personal. Ok, más interesante todavía. Hubo una ocasión en que fui creyente. Nunca fui fundamentalista, ¿no? Más bien seguí algunos pasos de la religión de mi familia y mi sociedad, el catolicismo. Yo estuve en escuelas católicas, aprendí rezos y cantos. Me confesé varias veces con el padre de turno del colegio, de la escuela, y luego llegaron los años adolescentes y la nueva era se convirtió en la nueva fase creyente. Me gustaban, fíjate, también tuve mi periodo de pensamiento mágico. Me gustaba el tarot, el I Ching y ese tipo de cosas, ¿no? Y otras creencias que entonces conocía como paganas, sin entender por qué. Hasta que decidí aprender sobre energía, pues ya que todas aquellas ramas que decía seguir se burlaban del uso, se sentían orgullosos del uso de un tipo de energía, ¿no? Okay. La ciencia se encargó de sacarme de aquel equivocado agujero, pero no actuaba, más bien no sabía. Primero seguí lo que dictaban los que estaban a cargo, luego conocí otra magia existente en la sociedad, hay muchas, ¿no? Y más tarde hice preguntas y aprendí a valorar evidencias, pero no actuaba, no sabía. Por ello es tan risible la apuesta de Pascal.
Ok. Y me he encontrado con versiones populares de la misma, ¿no? De la misma apuesta de Pascal en distintos amigos y personas que he conocido a lo largo de mi vida, que me dicen, ¿qué te cuesta creer, no? Ajá. Y me dicen, al final, si estás en lo cierto, no pierdes nada. Estarás muerto y punto, ¿no? Sin embargo, si resulta que estás equivocado, podrás recibir todos los beneficios de un creyente. Ok. Pero qué tonta deidad tienen estos creyentes. Mejor escogemos a Baco, ¿no? Pues claro. O a Dionisios, que es la versión griega, ¿no? A favor. Sí, claro. Dioses que se dejan engañar abiertamente por ateos en el closet. Deidades a las que no les importa la honestidad de estas almas, sino los ratings y la gente en las iglesias regalando cosas como Oprah, ¿no? Claro. Eso sí que es religión de verdad, ¿no? Hay muchos tipos. Sí, claro. Actualmente un pastor cristiano en Estados Unidos, conocido como Ryan Bell, ha creado su propia versión del absurdo de Pascal, asegurando que vivirá un año como ateo. ¿Y cómo se hace eso? Es interesante. No tengo idea. Los que salimos del closet como ateos tenemos problemas con la sociedad, aseguró el pastor luego de ser despedido de la Universidad Azusa del Pacífico después de que comenzara con el proyecto. La universidad, por cierto, es completamente explícita en su contrato de que las personas que forman el equipo docente de la misma universidad deben ser cristianas como condición para trabajar ahí. Usar el lenguaje del armario hace al ateísmo un factor decisivo en la identidad, como el sexo o la raza. Sin embargo, se supone que ni la raza ni el sexo son cuestiones de elección o de consciente convicción. El ateísmo sí lo es. El mercado de Bell utiliza el lenguaje de la justicia social para proteger a los consumidores en la elección, igualmente válida entre la fe en Dios y la fe en la incredulidad. Es una apuesta que compromete a Dios, pero que es segura en el mercado, escribe esta señora Lynn Marie Tonstad, profesora de teología sistemática en la Escuela de Divinidad en la Universidad de Yale. Teología sistemática. Teología sistemática. Sí. No, bueno, está bien. Mi cerebro tiende a generar problemas con el hecho de una fe en la incredulidad. Especialmente por la definición de fe que conozco, donde dogmas pretenden existir incambiables, a pesar de las evoluciones culturales y educativas. La fe en la incredulidad elimina el concepto de fe. Se convierte en un oxímoron, por naturaleza absurdo. La incredulidad es la duda hacia todo, principalmente aquello que es afirmado por la fe y no por experimentación ni evidencias. Déjame subrayar el todo. Uh-huh. Y eso nos incluye a nosotros de vez en cuando. Sí, claro. Si no nos cuestionamos nosotros, somos igual de dogmáticos que la iglesia. Una cosa yo creo que estuvimos de acuerdo la vez pasada en el sentido de que es muy diferente el escepticismo al negacionismo. Sí. O la incredulidad, ¿no? El que es incrédulo, un fanático incrédulo, diría yo. Otro chiribón. ¿Verdad? Sí. La fe en la incredulidad elimina el concepto de fe, como ya vimos, ¿no? La incredulidad es la duda hacia todo, principalmente aquello que es afirmado por la fe y no por la experimentación y evidencias, como ya dijimos. La incredulidad se opone a la fe, lo que hace imposible tener fe en ella. Para creer en la incredulidad, tienes que matar dogmas aún sobre la propia desconfianza. Hay que ser incrédulo ante el escepticismo. También es cierto. Parecería una paradoja, ¿no? Sí, pero es base del escepticismo, ser incrédulo con tu propio escepticismo. Sí, claro. ¿Por qué no creo en eso? ¿Hasta dónde vale la pena seguir no creyendo o no demostrándolo? Porque para conocer algo al 100%, nadie, ni durante toda su vida. No puede ser conocedor de todo para entonces decir si crees o no. Claro, tienes que llegar a un punto. Esto alguien me mencionaba que era la teoría
del conocimiento científico, pero la realidad es que es algo más viejo que se llama la teoría del conocimiento. Decía que era una como epistemología de lo científico, pero no, todo esto es más viejo, es una teoría del conocimiento, tenemos límites. Entonces yo soy incrédulo hasta cierto punto. Lo ideal es, yo creo que lo saludable es ser incrédulo sin llegar a un negacionismo absurdo, porque realmente todo se puede negar, todo. Para mantener las distancias, el no creyente ni siquiera debe poner fe en la ciencia. La ciencia se equivoca y nos equivoca. Es necesario que nos mantengamos pendientes y alertas a los negocios y las equivocadas intenciones entre las paredes científicas. Estar conscientes de que cualquier nuevo descubrimiento puede alterar todo lo que conocíamos antes sobre cualquier tema. ¿El hombre dragón? ¿El qué, perdón? ¿El hombre dragón? El hombre dragón. Descubierto en China, un nuevo homínido que pone en jaque ahora otra vez el árbol evolutivo, incluso en Israel, un yacimiento de otro homo. Entonces, al parecer, fuimos varias especies de homos y no una línea continua de evolución. Híjole, qué interesante está eso, porque No, entonces eso quiebra todo, cambiando el mundo. Eso quiebra todo el conocimiento de la biología humana, ¿no? Claro, incluso el Big Bang, dado por un sacerdote, Lamater, que fue el que enumeró, todavía se le llama la teoría del Big Bang, pero la realidad es que ya no fue una explosión, ni fue como lo pensamos. O sea, no se puede aglomerar el infinito en un espacio finito, por más que se comprima. Y entonces fue una, vamos a llamarlo así, una expansión del universo que sucedió en todos los lados al mismo tiempo, y no de un centro hacia las orillas, porque el universo es todo lo que existe. Ya sé que suena medio rebuscado. No, es interesante, pero es que eso hace explotar el cerebro de cualquiera, ¿no? Sí, pero el Big Bang, como yo lo aprendí cuando era pequeño, que era una pequeña masa. Era un punto. Que una cucharada pesaba más que todo el sistema solar y que explote, ya no es cierta. Ya no explicaba muchas cosas y se ha ido adecuando. Creo que esto es lo mejor que tiene la ciencia. La capacidad de decir, bueno, si teníamos esta idea, esta teoría que encajaba con algunas cosas, ya vimos que no encaja con otras, vamos a modificar, no supimos, vamos a corregirlo, ¿no? Y vamos a cambiar y avanzar. Creo que esto sí es algo que tiene la ciencia, que es de admirar y que todos deberíamos de seguir en todos los ámbitos de nuestra vida. Ser escépticos con la propia ciencia. Que la ciencia se autocorrige. Exactamente. Uh-huh. Yo prefiero la palabra confianza. Es menos absoluta. Bueno, me parece. Confío en que si envío un mensaje electrónico ahora, en menos de un minuto llegará a su destino, aunque a lo mejor se haya caído el internet en ese momento. A lo mejor otro evento impida mi afirmación, lo que no quita que la mayor parte del tiempo ocurra tal y como lo predije. Así tenemos millones de ejemplos. Creemos firmemente que nuestros familiares llegarán a casa sanos y salvos. Una minoría, sin embargo, vive para conocer otra experiencia más allá de lo habitual. No puedes tener fe en la vida porque la muerte es segura y anda por cualquier lugar y hora. Deambular entre la mayoría te otorga numerosas salvedades, pero en cualquier momento tampoco regresas a casa. También puedes... Alguien me mencionaba que había solo dos cosas ciertas en este mundo, de las que nadie se puede librar. De la muerte y de pagar impuestos. Bueno, algunos no pagamos impuestos, pero por algún tipo de recoveco legal. Pero incluso si compras una coca, pagas impuestos. Ah, sí, claro. Sí. Ok, Coca no nos ha patrocinado. Coca, no. Si me estás escuchando. No nos va a patrocinar jamás. Y ¿sabes quién menos? Bimbo. Bimbo también. Son súper mochiles, sí, son súper religiosos. Bueno. Yo una vez trabajé para Bimbo haciendo unos guiones y no tienes una idea la cantidad de correcciones que me hacían, porque en unas atentaba yo contra la dignidad del ser humano. Era un guión cómico. Ajá. En otras hacía yo burla de la espiritualidad de quién sabe quién. Y fue un... Ahora sí que te puedo decir que fue un viacrucis. Hiciste un pacto con el diablo. Sí.
Bueno, también puedes confiar en tus habilidades, esas que pueden impulsarte a una mejor supervivencia, pero no tengas fe en ellas o podría equivaler a lo mismo que no trabajar por lo que deseas. Gente muere a pesar de las cadenas de oración que se activan para salvarlos. Cuando mueren, muchos dicen fue la decisión de Dios. Entonces, si fue su decisión y existe un destino que la deidad forja, ¿de qué valen los rezos? ¿Se vale decir que es posible cambiar la opinión de un ser absolutamente benévolo y conocedor de los universos y más allá? ¿Es posible que tu opinión sea la correcta y no la opinión de Dios? Si no lo es, entonces, ¿para qué rezas? Apuesta de Pascal inversa. Exactamente. Que podría ser un muy buen argumento cuando la apuesta de Pascal, que es clásica, que te la ponga un religioso en algún debate. ¿No? Muy bueno. De hecho, suena mejor, porque, o sea, el triunfo de la apuesta de Pascal es que a lo mejor vivirás mejor pasando la muerte. Uh-huh. Y la apuesta inversa sería vivirás mejor hoy y no sabemos qué hay después de la muerte. Así es, sí. Las contradicciones son el pan nuestro de cada día en todas las religiones. La mayoría de los creyentes ni siquiera viven como les ordenan sus libros sagrados. Algunas religiones inventan formas para perdonar lo que ellos mismos prohibieron con el fin de controlar un poco el salvajismo humano. Algunos afirman que sin las religiones seríamos incapaces de vivir tranquilamente y estaríamos matándonos constantemente. Pero hay que ver los números, ¿no? Hay que leer la historia. Llevamos siglos matándonos entre nosotros porque tenemos creencias distintas y aunque la paz es una parte esencial de algunas religiones, la violencia, la opresión y el miedo pues corroen a la mayoría de ellas. Existen a lo largo de la humanidad muchísimas cosas que nosotros entendemos como el mal supremo, ¿no? Y este mal supremo, vamos a decirlo, creo que el ejemplo clásico es los nazis, ¿no? O sea, sus ideas vejaban la vida, vejaban cualquier tipo de cosas que llamamos bueno. Pero ¿qué pasa? La religión en cierto punto fue inventada para justificar esas actitudes de racismo, de persecución. Todos hoy sabemos que la tortura no es algo bueno. No importa qué tan mala fue la persona. Si alguien desea torturarle, está teniendo un pensamiento negativo. Pero a través de la religión a veces se pueden justificar estas cosas. Y creo yo que ese es el más grande mal que ha hecho la religión. Uh-huh. Ha hecho muchas cosas buenas, pero estas cosas son impresionantes. Justifican lo peor del ser humano. Y creo que no debería de ser así. Exacto. Y aparte, te prometen un paraíso después de tu muerte. No solamente al que cumple con sus dogmas y preceptos y órdenes y mandamientos, ¿no? Sino a todos. Tú puedes ser... se va a inmolar a la mitad de un restaurante, uh-huh, con civiles que qué culpa tienen de lo que está pasando, de las lurias que tienen en el cerebro, y deciden inmolarse. ¿Por qué? Porque los espera el paraíso con 20 y tantas vírgenes, que al fin y al cabo se condena mucho la actitud sexual, pero el premio es la actitud sexual, pero sin culpa. Es algo muy extraño que yo no entiendo de las religiones. Sí, y gran parte de los conceptos, por ejemplo, en la Biblia, te hablan de estas cuestiones instintivas del ser humano, ¿no? Por ejemplo, está muy interesada la Biblia y Dios en tu conducta sexual. Ahí, los estoicos regularmente se paraban con las personas en la antigua Grecia y les preguntaban, simplemente para a ver si se podían dar cuenta. Y decían, oye, ¿no se te hace medio extraño que tú tengas cabeza y tu Dios tenga cabeza? ¿No se te hace extraño que tu Dios tenga brazos y tú tengas brazos? ¿No se te hace extraño que tú comas y tu Dios también coma? ¿No se te hace extraño que tú te enojes y tu Dios también se enoje? Todas las religiones son una copia de la cultura que está en el momento, y es que hay cosas que no se pueden manejar o controlar a través de la ley.
¿Por qué? Porque la ley no puede saber si estás pensando ciertas cosas. Digo, en un sistema totalitario por completo. Pero la culpa sí. Y este es el origen de las religiones. Te voy a controlar, desde tus propios pensamientos serán controlados. De hecho, muchas de las cosas en la iglesia son de orden de pensamiento. Y ya el comportamiento ya es la consecuencia de tu pensamiento. Entonces todas las religiones controlan pensamientos. Todas. Todas. Sí. Y las que tenemos más cerca, que son las religiones abrámicas, pues son especialistas en este control mental de la masa, ¿no? Por eso están en boga. Uh-huh. Porque ahorita no hace falta explicarnos las desgracias o los fenómenos. Y entonces, a ver, cuando el ser humano primitivo dice, este es el rayo y es de una procedencia divina y voy a adorar al rayo y lo vuelvo de una forma antropomórfica, ¿no? Y lo convierto, por ejemplo, en Thor. ¿De acuerdo? Y luego me explico por qué suceden los rayos y Thor desaparece. Exactamente. Ok, espérame. Pero entonces estas religiones modernas dicen, mi Dios es inexplicable. O sea, como que se están protegiendo de esta extinción de los dioses antiguos. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Sí, claro. Se curan en salud, se dice. Se curan en salud. Uh-huh. Y así evitan poder ser negados. Que sería lo más triste. Popper dice que cualquier cosa que se digne de ser por lo menos no científica, sino verdadera, tiene que pasar por algo que se llama la falsabilidad. Y si no pasas por esa falsabilidad, probablemente lo que estás diciendo sea una pseudociencia o una mentira, ¿no? Pasó con el psicoanálisis de Freud. No se explica fuera de su propio psicoanálisis, no hay otras formas que lo expliquen, y tiene resultados que no son basados en la evidencia ni en pruebas. Entonces, eso lo toma como una pseudociencia. El comunismo lo toma como una pseudociencia por la polilogía. Uh-huh. Que es decir, si tú al final de todo sí lo puedes entender, es que tienes mentalidad de proletariado. Pero si no lo entiendes, es que no se puede hacer nada porque eres burgués. Entonces uh-huh. También se cura en salud. No se puede negar. Claro. En el caso del psicoanálisis es, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿No estás de acuerdo? No. Estás en una etapa de negación. Obviamente es más complicado que eso, uh-huh. ¿no? Pero sería la forma. Y la iglesia es exactamente lo mismo. Trata de proteger a su Dios a través de que sea infalible a cualquier cuestionamiento. Uh-huh. Empezando por el primer cuestionamiento de dónde surgió la vida o cuál es el origen de las cosas. Y por eso quisiera hacer una pausa ahorita, mi estimado Carlos. ¿Sí? Y vamos a adentrarnos un poquito, por fin, después de 3 o 4 fosas escépticas donde lo prometimos y nos quedamos en pláticas muy interesantes, pero nunca uh-huh. le llegamos a esto de la teología. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de la teología y de las maromas que hacen estas personas para explicar lo inexplicable? Me gusta. Órale, sale. Ahorita regresamos, amigos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y ya rebotamos, pero como de rayo, como de Thor, aquí a la voz escéptica. Fíjate, Carlos, la subestimación a la que se somete al propio hombre prehistórico ante las fuerzas ineluctables e inexplicables de la naturaleza contrasta radicalmente con la idea de un ser fabuloso y de incalculable poder al que se le confiere un bagaje de características antropomórficas que dan forma a un ser tan inimaginable como contradictorio.
es la forma más ancestral y primitiva de institucionalizar los propios medios surgidos de la inherente ignorancia de las causas de todos aquellos fenómenos extraordinarios que han sido desmitificados por la constante labor de la curiosidad humana, a través de la ciencia y de la concesión de la total primacía de la razón sobre la sinrazón. La escalada sin fin de atribuciones divinas, que no son más que las mismas humanas elevadas hasta aquellos puntos inimaginables que desearía su vanidad, empequeñece al hombre, desposeyéndolo de una dignidad que le pertenece por derecho propio y que es pisoteada por los entes quiméricos que él mismo inventó, dando lugar a una sumisión, a unos poderes necesitados de honores y loanzas, fruto de la soberbia y del orgullo que caracterizan las típicas relaciones de poder en la jerarquía humana. O sea, yo hago al Dios, yo me invento un Dios y le confiero el poder de pisotearme a ese invento, y a pisotear mi dignidad como individuo y como parte de una sociedad, y le confiero ese derecho. O sea, el Dios nace del ser humano, partamos de eso, y se le confiere, el ser humano le confiere este poder de pisotearlo en regreso. Es que nos hace más cercanos, nos hace allegados, y parece, y hace a esa deidad superior a nosotros. Imagínate que un sacerdote no tuviera esa idea de que Dios lo puede pisotear. No habría diferencia entre Dios y él. Entonces tiene que poner esta idea fuera de sí, esta abstracción de Dios, fuera de sí. ¿Para qué? Para que tenga un poder sobre los demás. Así, cuando digan, es que tú, pues sí, pero yo solo hablo. O sea, él existe allá. Si pasan estas cosas, es allá. No es conmigo. Creo yo que ese es el origen de ponerlo. Es un movimiento básico y muy inteligente. Es lo mismo que hacen los presidentes. Cuando están en el poder, pues es que yo tengo que actuar por todos los por el pueblo. Pero ¿quién es el pueblo? Y la mayoría de la gente dice, pues el conjunto de personas. Pero somos muy distintos. Por ejemplo, en el caso de México, la gente de Chiapas tiene que ver más con la gente de Guatemala que la gente de Monterrey, que tiene que ver más con la gente de Texas. Y son culturas distintas, y ambos son mexicanos. Y te lo pongo así, cuando el presidente toma posesión en México, dice el representante de la Cámara de Diputados que le pone que le hace el juramento, le dice, y si juras proteger las leyes, no sé qué tanto, ¿no? Sí, protesto, ¿no? Y si no lo hicieres, que el pueblo te lo demande. Eso que parecería ser una gran frase que le otorga al pueblo un poder X sobre el gobernante, se vuelve en la práctica un laberinto inexpugnable, ¿no? Ah, sí, no se entiende cómo se lo reclamamos. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es el pueblo? ¿Y cómo se lo reclama? Exactamente. Porque no hay ningún mecanismo. O sea, le gritamos por la calle o ¿cómo le hacemos? Porque no hay ninguna ley que maneje eso. En la práctica, esa frase tan inspiradora, tan patriótica y tan, podríamos decir, heroica, ¿no? Se convierte en una gran caja llena de caca. A lo grande. Pero big shit. Sí. ¿No? No creo que exista una más grande, ¿eh? No, pues, que el pueblo te lo demande. Y a la hora de la práctica dices, bueno, ¿a dónde tendría yo que ir? Sí, no es posible. De hecho, mira, fíjate, creo que aquí llegamos a un punto. Ellos sacan esta abstracción de ellos para que ellos puedan hablar con un lenguaje que parece prometedor, que son un lenguaje de tercer nivel, que habla de puras abstracciones, pero que en la práctica no es posible. Un ejemplo, supongo que todos tienen presidentes que dicen exactamente lo mismo, porque es lo mismo en todos los lugares, pero del estilo de, es hora de que los mexicanos trabajemos hombro con hombro. Sí, claro. Pero, o sea, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿nos juntamos? ¿Nos pegamos? ¿O estás diciendo que vayamos en la misma dirección? ¿Pero cuál es la dirección? Ahora, o sea, yo hago zapatos y él hace, no sé, dildos para hacer yo. O sea, ¿cómo le hacemos? Qué bonito, Beto. Oye, imagínate esto, ¿no?
vas en un gran vagón de metro que se llama México, que está atestado por 130 millones de personas que van no solamente hombro con hombro, sino ingle con ingle, espalda con espalda y... Si tienes suerte, solo ingle con ingle. Axila con axila, ¿no? Vamos a trabajar en esas condiciones. Sí. Bueno, volvamos a los dioses. Ciertamente no se pueden inventar nociones nuevas e inexistentes sin referentes existenciales. La patente invención de la que emana la idea de Dios solo puede producir atributos humanos. La contradicción que surge de la propia semántica de lo divino es el resultado lógico de la falta de fundamentos a la hora de elaborar dicho concepto. Y la falta de suspicacia en el pueblo primitivo allanó el camino hacia la confección de dicho ser, que pronto fue objeto de retoques y modificaciones al gusto, amoldándose a las necesidades culturales y psicológicas de cada civilización. Era lo que hablabas tú hace algunas pocas fosas escépticas, en donde dices que el concepto de Dios se va modificando de acuerdo a las necesidades propias de la gente en su momento. Aunque en cierto modo parte del origen de la religión es que no puede ser, o sea, sus verdades son eternas. Entonces la Biblia no cambia. Y no puede cambiar por dogma. Pero a través del sincretismo sí cambia y adopta las versiones del lugar en donde llega. Por ejemplo, cuando llegaron a los países nórdicos, pues cortaron el árbol de Freya. Y ese árbol de Freya hoy es el árbol de Navidad, que según es tan religioso, pues es de un origen pagano. Las esferas son las manzanas, las luces, los deseos, y creo que la estrella, la luz de Jesús que viene al mundo, ya alguien le cambió ahí. La verdad no recuerdo el que lo hizo, pero sí lo modificó. Pero al fin y al cabo es eso, no es otra cosa. Pero las leyes siguen imperturbables. Pero ¿sabes? Se van trayendo pequeños rituales de cada lugar. El Día de Muertos en México, el árbol de Freya en otro lugar. Y todas esas son prácticas rituales mucho más viejas que el cristianismo. Y de hecho creo que las religiones tienen vamos a llamarlo así, tienen una fecha de caducidad. Una amiga festejaba los 2000 años de la religión cristiana. ¿Ya vieron cómo ha durado tanto? Bueno, pues déjame avisarte que las religiones egipcias duraron de 3000 a 4000 años. Sí, claro. La tuya todavía es muy joven. Y como lo mencionábamos, esto es en los 6000 años de humanidad que tenemos. Pero hay que recordar que como homos probablemente tuvimos otros dioses de los que jamás sepamos sus nombres. Y que y que algunos a lo mejor, para decir no muy probablemente, sino a lo mejor, permanecieron en la mente de estos antiguos humanos muchísimo más tiempo que incluso los egipcios o los sumerios, ¿no? Los dioses de ellos. Claro, porque el movimiento era más lento. La evolución del pensamiento era más lenta. Entonces esos dioses, estoy seguro, bueno, tengo una gran confianza, certeza, que duraron más de 10,000 años, de los que nunca sabremos absolutamente nada, claro, ni el nombre. Pero hay cráneos rojos pintados con flores y con líneas, pinturas rupestres. Hablando de la religión católica, para los teólogos, que es el centro de nuestro segmento en este momento, pues no fue un trabajo fácil, por ejemplo, armonizar la cara más cruel y vengativa del Dios del Antiguo Testamento con la misericordiosa y bondadosa de la de su supuesto hijo, que contradiciendo y contrarrestando a su progenitor posibilitó la creación de una ciencia dedicada exclusivamente a deshacer los entuertos que produjo la imaginación humana en el intento de dominar a una plebe que solo podía ser sometida a través de las exigencias y caprichos de los dioses, los cuales amenazaban con terribles castigos ante el incumplimiento de sus deseos, ¿no? Una teología que ha ido avanzando y también se ha ido amoldando. La primera teología era respeto absoluto a lo que decía Dios, y era la interpretación de las palabras de Dios para que no quedara duda. La Iglesia Católica ha inventado un ser tan inimaginable que ha tenido que crear un cuerpo teológico para intentar explicar lo que es inexplicable, ¿no? Sí, no, ha ido cambiando. De hecho,
como lo dices, luego, después de que todo tenía que cumplirse al dedillo, descubrieron que había cosas que se contradecían, ¿no? Uh-huh. Oye, estoy de malas con ustedes, los ahogo. No me cayeron bien, hacen cosas que no me gustan y los ahogo a todos. Pero si espérame. era omnipotente. O hago a un ser humano con barro, pero no uso ese mismo método para tener a mi hijo, sino que voy y me acuesto con una mujer. Con una paloma. ¿Por qué no lo hizo del mismo barro con el que hizo Adán y se evita desgraciarle la vida a dos personas, ¿no? Una de esas preguntas que es que no se estudió teología. Ante la imposibilidad de demostrar la cuadratura del círculo, presenta unos conceptos vicarios que sustituyen la lógica humana. Así pues, la fe constituye el principal pedestal en el que se sustenta la creencia en lo increíble, siendo un espléndido artificio con el que se autoalimenta la virtud que consiste en creer sin ver. Mientras que perder la fe es considerado como una ofensa al propio Dios, al que únicamente se puede acceder por fe, el creyente queda atrapado en un círculo vicioso que reclama una petición de principio totalmente impropio del de una divinidad, que queriendo darse a conocer entre sus súbditos, juega al escondite, impidiendo que la razón pueda vislumbrar un Dios que pretende ser racional, amenazándoles con un enfado descomunal si no consigue ver con el mismo ojo las dos caras de una moneda a la vez. O sea, yo quiero que me conozcas, Carlos, y te voy a dar... tú y yo no nos conocemos. Deja que yo sea Dios y tú seas un... vil creyente. Vil ser humano. Somos dos personas y tú me dices, Señor, quiero conocerlo. Y entonces yo digo, pues es que mi objetivo en la vida es que gente como tú me conozca. Y entonces te voy a dar un libro y tú lees el libro donde explico cómo soy. ¿Tu autobiografía? Mi autobiografía. Y en mi autobiografía te encuentras, como en la Biblia, con contradicciones tan fundamentales que acabas por no conocer a la persona de la cual tú quieres conocer. Ok. ¿No? El señor Villalpando, amor en toda su expresión. Sí, manda a ahogar a su familia. A sus vecinos, sí, porque vecinos no cumplieron y a toda la colonia. ¿No? Pero fue bueno. Y luego montó un arco ahí en toda la colonia por el que podían pasar para recordar que ya no lo iba a hacer, porque tampoco se iba a acordar. Sí, claro. Entonces tuvo que poner un arco por si se le iban las cabras. Y aunque él es dueño de toda la manzana, llegó un tipo a decirle que si él se dejaba convencer, le iba a regalar toda la colonia. Entonces... Pero si yo hice la colonia, ¿cómo me la vas a regalar? Pues, permítame, señor Alfonso, en un momento se lo explico, si me permite escribir el libro sobre su libro, explicaciones de por qué el señor Alfonso trabaja en maneras misteriosas. Sí, claro. La teología pretende ver tapándose los ojos lo que los demás no pueden divisar con los dos ojos abiertos, eludiendo a toda costa la aclaración de unos principios de los que dependen todas sus derivaciones, que son objeto de indagaciones y elucubraciones ilógicas, como consecuencia de dar por cierta la premisa principal que la propia Iglesia prohibió investigar. No, es una locura. Pues es por lo menos desconcertante la actitud de teólogos llamados liberales, que desmarcándose de las directrices inquisitoriales de sus autoridades religiosas, descubren ciertas irregularidades como producto de la nueva investigación exegética, por lo que deberían sospechar de toda la teología y no obstante solo le ponen parches, proporcionando ante los feligreses una mayor sensación de autenticidad ante lo que únicamente puede ser verdad o mentira total. La teología es la ciencia, es el conglomerado de estudiosos más inútiles que puede haber. ¿Por qué? A ver. Ya no hablemos de un ser mítico o de una deidad. Hablemos, por ejemplo, de... yo digo que tengo un unicornio en mi casa. Pero para que tú lo conozcas, no te lo voy a dejar ver,
porque solamente gente muy avanzada lo puede hacer, te voy a dar un libro, ¿no? Yo sé que todo esto que te estoy platicando es mentira, pero el libro dice todo lo que tienes que saber sobre los unicornios, ¿no? Y entonces tú dices, ¿saben qué? No le entendí a Alfonso. Vénganse, vamos a juntar a 4 a 5 para estudiar este libro que me dio y saber qué es un unicornio. Y entonces tú das por sentado que existe el unicornio sin haberlo visto y estás estudiando el libro para ver de qué manera entiendes tú qué es esto del unicornio. El origen es el que está viciado, no es el libro el que está viciado. Claro. ¿No? Claro, de hecho, mira, lo voy a poner así. Creo yo que lo mejor que he escuchado de teología, hay que tener una idea que me gustaría dejar clara. Dios no significa lo mismo para todos. Tampoco lo es para ti, ni para mí, ni lo es para la filosofía. Entonces hay muchos tipos de dioses. Ahora, la teología, los mejores argumentos que he escuchado son tan válidos para la religión católica como lo serían válidos para la existencia de Zeus o la existencia de Odín. Sí, claro. Y luego de ahí hay un salto mágico a que es su religión. Sí, claro. Porque realmente partes de un ser que no existe. Y todos los atributos que tú le quieres poner, bueno, también son atributos que tiene Thor, o que tiene Set, o que tiene Osiris, o que tiene Quetzalcóatl. Son atributos que son inherentes a esta idea antropomorfa de Dios. Y esta teología está basada en eso. Vamos a hacer una pausa y cuando regrese, Carlos, te voy a decir por qué pienso que la teología es una de las disciplinas del saber humano más inútiles que ha inventado el ser humano. Ok, te vas a necesitar otro programa, pero... Sale, ahorita regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresamos aquí a la fosa escéptica y fíjate, Carlos, que no hay disciplina más inútil que la teología. ¿Por qué? Bueno, la ingente cantidad de lucubraciones que la protagonizan intentan averiguar la mente de un Dios que ella misma dice que es inalcanzable. Dirigen a los fieles a través de los caminos y designios de ese Dios que ella misma ser inescrutable, pero paradójicamente la Iglesia se convierte en experta de lo desconocido, sabiendo más que nadie lo que es Dios y lo que no es, lo que quiere de nosotros y lo que no quiere, y cuando los acontecimientos de nuestra vida son fruto de su voluntad o no lo son. Mientras el pueblo permanecía indocto, pues la Iglesia no tuvo dificultades a la hora de adoctrinarlo por medio de lo que algunos estudiosos llaman meandros teológicos que contentan a los poco exigentes. Pero con la llegada de la era de la ciencia y el predominio de la razón, único camino para la obtención del conocimiento, los malabarismos argumentales de los teólogos no solo no resisten los embates de la lógica, sino que deben enfrentarse a la cruda realidad
de los resultados propiciados por la nueva exégesis imparcial de investigadores e historiadores comprometidos con la verdad. Fíjate, mientras la Iglesia dispone de teólogos y los reúne junto con toda su jerarquía en concilios para dirimir grandes dudas, como si Dios es pobre o no, mientras que esas dudas han estado presentes a lo largo de toda su historia, dando lugar a herejías y sectarismos provocando persecuciones y tormentos a los que disentían de la oficialidad ortodoxa, no es extraño que Dios no dejara bien claro lo que realmente quería de sus hijos, en lugar de dejar en manos de unos escritores llamados evangelistas que ni se pusieron de acuerdo en lo esencial, ni supieron concretar la voluntad divina en un montón de escritos ambiguos, confusos, contradictorios, lejos de la claridad, de la concisión y precisión propios de un Dios que pretende darnos ciertas directrices. La existencia de un Dios como el que postula la Iglesia Católica ataca directamente la dignidad del ser humano, que es convertido en contra de su voluntad en un esclavo sufriente de una autoridad que, por ser quien es, no debería necesitar, al ser perfecto, ningún tipo de vasallaje. Los hombres que se someten voluntariamente a una autoridad divina ignoran que la dignidad humana está por encima de cualquier Dios, cuya existencia, si fuera el caso, no le permite bajo ningún concepto tener derecho sobre lo que él ha creado al construir el mayor abuso de poder imaginable. Solo la condición de ignorante inherente en el hombre primitivo podría justificar la creación de una idea tan maquiavélica como injusta, y al hombre moderno le corresponde barrer de la mente a un ser que tantos sufrimientos y desgracias le ha puesto en contra de ningún beneficio. ¿Cuál es el beneficio real de que exista, si es que existe, Dios? Nos enfrentamos a las mismas respuestas cuando yo te digo, dime 3 logros de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces empiezan los malabares, y empiezan las justificaciones, y empiezan a desviarte por otros caminos y no te contestan la misma pinche pregunta. ¿Te acuerdas que acabamos de mencionar que estos políticos o estos intermediarios siempre usan un lenguaje abstracto para poder expresarse? Sí. Que que está sujeto a la interpretación. Por eso, esa es mi razón por la que yo creo que la Biblia es un asunto de humanos. Está escrita del mismo modo que hablamos las personas. Si Dios es un ser antropomórfico, es decir, fue creado a nuestra imagen y semejanza, pues es probable que la forma de hablar de él también sea nuestra imagen y semejanza cuando queremos convencer a otros a través de la labia. Sí, claro. Entonces, todos estos resúmenes son pueden decir una cosa, pueden decir exactamente lo contrario. Su interpretación es amplia, pero como pocas cosas. Y depende qué pedazo tomes para escoger lo que es. Porque todo es moldeable. Aunque el dogma religioso manifiesta que la Biblia no contiene errores, porque al ser inspiración divina estarías dudando de la perfección del Dios que la dictó o que la inspiró. En esto de que no posee errores, ¿no posee errores de juicio o no posee errores de que es tal cual como... ¿Ya ve cómo se presta a interpretación? Porque errores tiene, o sea, para mí de juicio tiene 1000. Pero por supuesto. Pero ahí entra el teólogo. Y el teólogo te va a hacer ver que 2 y 2 son 6. Pero ¿por qué necesito un libro que me explique tu autobiografía? ¿Y por qué necesitas a un güey que se supone que ya es un teólogo para explicarte lo que Dios debió de haberte dicho clara, sencilla y llanamente? Sí, no tiene nada de sentido. De hecho, creo que la teología está hecha para evitar que la religión desaparezca. Para justificar los errores que cometen de cajón. Parecería. Pero hay universidades teológicas y hay facultades de teología en universidades religiosas en todo el mundo.
Por ejemplo... Como hay facultades de homeopatía en la Universidad Nacional Autónoma de México. No hay mejor colegio de magia y hechicería que Hogwarts. Sí, el colegio de homeopatía y medicina de... Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto. Y bajo lo que hemos visto hasta el momento aquí en la fosa séptica, pues entonces vemos que los teólogos, la teología en su conjunto, es el asunto de tratar de explicar lo inexplicable y tratar de explicar lo que el Dios debió de haber dicho a la gente, ¿verdad?, de una manera clara y contundente, sin necesidad de una segunda lectura, sin recovecos, ¿no? Esto es como la hiperrealidad de Baudelaire, ¿no? No sé si lo pronuncie bien, si lo pronuncio mal, disculpen, pero hablaba de este conocimiento donde yo escribo un libro que describa algo, cualquier cosa, ¿no? Le voy a tomar una idea que lo explica muy bien de la espada de Damocles. Decía que existe el libro que marca qué es el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, que es explicar qué es lo que sucede. Y de repente alguien escribe un libro sobre el libro que escribí sobre el TOC para explicar qué es lo que quería decir. Y luego alguien hace un libro del libro que escribí sobre el TOC. Y luego alguien hace un libro del libro que escribí sobre el TOC. Y al final el TOC ya no es algo que explique algo, sino es un concepto que se mueve de muchas formas y que, bueno, encaja en cualquier cosa. Así supongo que es la teología. O el libro del libro sobre el libro de lo que realmente quería decir. Es más, la Biblia viene con explicación abajo. ¿Para qué quiero teología? Claro. Para entenderlo más profundo. No, ¿y por qué no viene todo en el libro? Y yo cuando... Si hay algo que yo no puedo entender que no viene en el libro, entonces ¿por qué estoy leyendo ese libro? Cuando empecé a leer la Biblia decía yo, ¿y por qué le ponen la hora en la que fue escrito tal capítulo? Juan 3:16. Oye, ¿por qué necesito saber que Juan lo escribió a las 3:16? Dice Pablo Llorens, me siento libre cuando no incluyo en mi mente la palabra Dios. Qué linda sensación la que se siente cuando el universo puede entenderse utilizando la razón, cuando se cambia la fe por la confianza en las posibilidades humanas. Ahí está. Así de fácil. Pablo entiende muy bien qué es esto de la fe y cuál es el asunto de la confianza, ¿verdad? Esto es teología. Yo no tengo fe en que... Sí, por ejemplo, yo no tengo fe en que mi teléfono va a funcionar. Tengo confianza, ¿verdad?, de que, claro, puede fallar, pero tengo confianza en que si aprieto un botón, el teléfono va a funcionar porque así ha ocurrido en 18,000 veces que lo he intentado. Realmente no es fe en que va a prender el celular, sino es confianza basándome en la evidencia. Yo creo que esa es la gran diferencia entre la fe y la confianza, ¿no? Pues puede ser. Yo creo que la fe es seguir algo a pesar de que no dé el resultado que esperas. Y la confianza de inmediato, tienes confianza de que algo salga de determinado modo, pero si no sale, no te inventas razones por las que no salió. Sino que tratas de encontrarlas. Claro, sí. La fe no importa el resultado. La fe al final de cuentas es creer en algo sin evidencia. Claro. Esa sería mi máxima definición entre fe y confianza. La fe es irrompible a pesar del resultado. Yo tengo fe. La confianza razona y dice, ok, no funcionó así, me equivoqué, a lo que sigue. Yo no tengo confianza. Yo no tengo fe, tengo confianza en que vamos a hacer una fosa escéptica el próximo miércoles. ¿Ah? Yo, por ejemplo, yo ahí tendría fe porque ya avisaste que te ibas de vacaciones. No, fíjate que entonces no me tengo la confianza necesaria para decirte que estaba yo en un error garrafal porque esta semana voy a estar aquí encerrado, pero de este miércoles en 8 sí voy a salir. O sea, me equivoqué de semana. Pero como habíamos quedado en que a lo mejor lo grabamos, entonces vamos viendo si lo grabamos en esta semana, ¿verdad? Y lo dejamos ahí para que solito se programa y nosotros tendríamos que avisar de algún modo en el grupo y en el próximo que será en vivo, que el siguiente va a ser grabado y que
y que no vamos a estar de cuerpo presente, que no va a ser presencial. Por cierto, ¿sabes en qué sí podría tener fe, pero no tengo fe sino confianza? En que todas las personas que están oyendo ahorita la Fosa Escéptica le den al me gusta y por favor nos manden sus comentarios. Sí, claro, y que se agreguen aquí al grupo de Facebook de la Fosa Escéptica. Es muy sencillo, lo buscas ahí, la Fosa Escéptica, y salimos nosotros y todos los miembros que ya están allá, casi 340 personas. Y ¿cómo se llama? En Telegram. En el Telegram también tenemos un chat ahí, el grupo de la Fosa Escéptica, para que se junten. En iVoox, en Spreaker se pueden juntar, en iVoox se pueden juntar y suscribirse para que cada vez que tengamos un en vivo se les avise de manera automática que ya estamos al aire, Carlos Luna y un servidor, y nos escuchen así. Y además ayudan a la Fosa Escéptica porque entre más suscripciones, todo el mundo sabe cómo se maneja esto de las redes, entre más suscripciones, pues más hay un tipo de monetización que ya puedo decirte ahorita que esta monetización alcanza para pagar la Fosa Escéptica. Entonces ya llegamos a ese punto de flotación. Muchísimas gracias a todos los que lo han apoyado. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando. En Patreon ya tenemos gente que confía en nosotros y que continuamente nos da. Son 2 o 3 personas, no tampoco creas que están entrando millones de dólares a nuestros bolsillos. No, pero muchas gracias por. Pero digo, un euro que para la gente, para mucha gente es una bicoca, ¿verdad? Para nosotros es un medio de sobrevivir. Ya no pensamos ser millonarios en las redes sociales. Nunca me he planteado como objetivo de hacer un podcast eso. No, pues si lo hubieras planteado, esto no se llamaría la Fosa Escéptica, sino la Fosa Creyente. Y se llamaría. Y ahí sí tendrías mucho dinero. Y se llamaría, ¿saben? Sí, claro. Hubiera podido colocar un tema pues muchísimo más comercial que un pequeño grupo de ateos hablando de estas cosas, ¿no? Pero no es el objetivo. El objetivo es que funcione, el objetivo es que nos permita que se pague, ¿verdad? Y el objetivo es ese, principalmente. Y platicar y darle un espacio a la plática y a la razón y al debate y al intercambio de ideas. Ese es realmente el principal objetivo de esta Fosa Escéptica, ¿no? Y bueno, sí, la divulgación del pensamiento racional y ateo, y poner nuestro granito de arena para que esta gran comunidad en todo el mundo pues tenga un puntito más en español, porque en inglés y en otros idiomas hay un montón de programas y de podcasts que hablan sobre ateísmo, pero en español no somos tantos. Entonces poner nuestro pequeño granito de arena para contribuir a la divulgación del pensamiento racional se me hace un como objetivo personal, ¿no? Claro. Uh-huh. Desarrollo personal. Y no defrauden nuestra confianza. Pónganle me gusta. Tengo confianza en que así lo harán. Okay. Bueno, mi estimado Carlos, creo que es todo por el día de hoy. ¿En serio? Con esto acaba el episodio 154 de La Fosa Escéptica. Les agradecemos mucho, ¿verdad? No inventes, me fue rapidísimo. Rapidísimo. Ahora sí me quedé. Hora y media. No me fijé en el reloj. Es que contigo hacer 1 hora es un suspiro, mano. Tenemos que hacer 1 hora y media para que se sienta, para que sepa la plática. No, es como esos buenos vinos que te tienes que tomar una botella para empezar a agarrarle saborcito. Y no, ya vamos a hacer podcast de 5 horas aquí. Podríamos hacerlo. Porque al fin de cuentas lo oyes cuando se te pega la gana. Lo puedes agarrar por segmentos. Realmente, bueno. pero sí no entra dentro de mis posibilidades bucales. Oye, me dio mucho gusto platicar contigo siempre, mi estimado Carlos. No, bueno, muchísimas gracias. El tema estuvo increíble. Gracias por la oportunidad y un saludo fuerte a todos los oyentes. Y como siempre, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, de aguantar nuestros delirios y nuestras ideas. Bueno, el señor Alfonso no delira tanto. No, ¿cómo no? Él sí sabe, yo soy el que deliro, porque como no sé, me acomodo así. Yo primero lo escribo y después lo leo, porque la verdad es que no siento que tenga yo la capacidad de improvisación que tú tienes en estos temas. Y mi memoria es es teflón.
Es antiderrapante. Antiderrepente. Dice Pablo Llores, muchas gracias por la fosa de hoy. Muy buen programa, como siempre, Carlos y Alfonso. Te lo agradezco mucho, mi estimado Pablo. Y muchas facilidades, ¿verdad? Que haya tomado el tiempo de su cumpleaños para escuchar la fosa escéptica. Realmente tipazo, es halagador. Sí, es un tipazo. Fíjate que cuando conozco gente como él, pues, lo poco que puedo llegar a ver de él a través del grupo, de verdad me hace creer que un mundo con ateos sería muy diferente. Sí. Muy diferente. Sí. Obviamente hablo de una mejor versión del mundo. Sí, claro. Tienes muchísima razón. Y con esa imagen nos vamos a ir porque estuvo padre. Les agradecemos mucho. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, Carlos. Hasta luego, Alfonso. Cuídate mucho. Igualmente. Bye. Bye. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.